el país. ¿Qué va a pasar? Facultades delegadas, dice que es el kit de la cuestión de esta ley ómnibus. Tenemos unos minutitos para conversar con el doctor Rodrigo López Tais, abogado especialista en Derecho Constitucional y también en una parte importante para que nos permita entender si este kit de la cuestión de las facultades delegadas es puntualmente lo más importante. Se puede sacar el paquete fiscal, el paquete de modificaciones, pero todo eso se podría hacer si el Congreso avanza en facultades delegadas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, el gusto de saludarlo y aprovecho para desearle a usted y a la audiencia un feliz 2024. Igualmente para usted, doctor, gracias por siempre estar allí para colaborar con nuestro programa y con nuestros televidentes. ¿Es el kit de la cuestión los poderes delegados que solicita el Ejecutivo de esta ley ómnibus, doctor? El problema central, Pablo, está en que uno no puede pensar en reformas estructurales violando la Constitución Nacional. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque este año, justamente, nuestro país va a cumplir 30 años desde que se reformó la Constitución de 1994. Esa reforma constitucional, entre varios de los objetivos que se propuso, uno de ellos era atenuar lo que se denomina el hiperpresidencialismo. Tan típico de la Argentina, ¿no? Tan típico, tan común de nuestra cultura o subcultura política, porque una cosa es lo que dicen los textos normativos y otra cosa es la realidad en la práctica. Ese hiperpresidencialismo significa la concentración excesiva de facultades en la cabeza del Poder Ejecutivo. Algo que después derrama, ¿no es cierto?, culturalmente en la práctica en gobernadores e intendentes. Entonces, ese fue uno de los grandes objetivos de la reforma constitucional y se plasmó particularmente en dos artículos de la Constitución. El artículo 76, que como regla general prohíbe la delegación legislativa y la admite excepcionalmente, es decir, como toda regla tiene una excepción, y el artículo 99, inciso tercero, que establece con la sanción de nulidad absoluta e insanable el hecho de que el Poder Ejecutivo pueda dictar normas de carácter legislativo, ¿sí? Bien. Y establece cierta excepción, ¿no es cierto?, que es cuando no se pueda cumplir con el trámite ordinario de las leyes, porque el Congreso no se puede reunir, puede el Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia con la excepción, es decir, regla, no se pueden dictar normas, el Ejecutivo no dicta normas de carácter legislativo, excepción, lo puede hacer en circunstancias, valga la redundancia, excepcionales, y la excepción de la excepción que confirma la regla es que el Ejecutivo bajo ninguna circunstancia puede dictar normas en materia penal, tributaria, de partidos políticos y régimen electoral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Congreso Nacional es el único que en nuestro sistema republicano de separación y división de poderes tiene la facultad de emitir normas de carácter legislativo, es decir, leyes, de establecer las leyes, suprimirlas, derogarlas o modificarlas. No hay nada más antiliberal que violar la Constitución Nacional sobre pretexto de un objetivo superior. Y en este caso, doctor, ¿se avanza sobre eso? Digo, ¿el pedido del Ejecutivo avanza puntualmente sobre todo eso que usted estaba diciendo? Absolutamente. Lo que pasa es que también acá estamos, Pablo, en terreno de incertidumbre. Recién hoy algunos medios nacionales están dando cuenta de cómo habría quedado el famoso dictamen, ¿sí?, el cual se votó a la 1 de la madrugada, ¿no es cierto?, en una reunión en un plenario de comisiones muy largo, pero al otro día nos enteramos, por algunos legisladores, que ese dictamen que habrían firmado no era el mismo que finalmente habría ingresado por mesa de entradas en el Congreso la mañana del día anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tampoco estamos en terreno de certidumbre para saber cuál es finalmente el dictamen que se va a llevar al Pleno para debatir. Por lo pronto, de lo que conocemos, el Poder Ejecutivo había pedido facultades excepcionales
y delegación legislativa en un sinnúmero de materias, violando el artículo 76 que establece que la delegación legislativa podrá efectuarse en temas puntuales y por un tiempo concreto, y lo pedía prácticamente por los 4 años de mandato. Exacto. Lo cual significaría ni más ni menos, Pablo, que prácticamente cerrar el Parlamento. ¿Qué sentido tendría tener un Parlamento si el Poder Ejecutivo puede arrogarse la función de hacer, derogar o modificar leyes? Claro, y ahora habrá que ver cuál es la visión de los diputados y los senadores respecto de esto, ¿no? Porque digo, la ley es clara. Usted la repasó, digo, y no hay mucha cuestión que darle vuelta. Habrá que ver si lo retuercen políticamente, y hay sectores que están decididos a avanzar en esto, para poder entregar esos poderes delegados. Digo, habrá que ver hasta dónde la política es capaz de avanzar en esto y si después la Corte es capaz de ponerle un freno o no a esto también, ¿no? Bueno, ahí son 2 instancias de control que prevé la Constitución, pero hay un elemento, Pablo, que me parece que no puede escapar a nadie que haga un análisis más o menos lógico de la situación. Si nosotros establecemos un sistema republicano, como establece nuestra Constitución en el artículo 1, ¿qué significa eso? Que cada uno de los poderes del Estado tiene facultades y competencias específicamente determinadas por la Constitución, y a su vez un sistema de pesos y contrapesos para evitar que cualquiera de esos poderes invada esferas de competencia de otros poderes del Estado. Entonces, en primer lugar, el que tiene que defender políticamente, y no digo políticamente en términos de facción, de partidos políticos, sino políticamente en términos estructurales, sus propias competencias es el Congreso. Obvio. El Congreso sabe perfectamente que facultad que delega no vuelve más. Y en segundo lugar, el control de constitucionalidad que tendrá que hacer el Poder Judicial y que evidentemente va a llegar a la Corte, porque incluso en esta famosa ley ómnibus, el último artículo establece que debe confirmarse el DNU 70-2023. Claro. ¿Sí? Con lo cual trae el DNU adentro. Es decir, ya no es la modificación de más de 600 normas, sino que además las que modifica el DNU que el Poder Ejecutivo dictó a fines del año pasado. Es decir, una situación muy compleja en la cual la política está llamada a actuar con racionalidad, porque a nadie escapa, Pablo, que hay reformas estructurales que este país se debe y tiene que hacer. Y me refiero a reformas que tienen que ver con mejorar la calidad institucional, exacto, tocar puntos sensibles que en muchos casos afectan intereses corporativos muy fuertes, ¿sí? Y en algunas cuestiones seguramente podremos acordar que son medidas necesarias, claro. Pero cuando uno dice hay que respetar la forma, es porque las formas están establecidas no por un mero formalismo o por un fariseísmo de las formas, de cuidar el procedimiento. Están establecidas específicamente para evitar la violación de garantías constitucionales que puedan redundar en afectación, en primer lugar, de la libertad de los ciudadanos, de su patrimonio o de aspectos que hagan a cuestiones esenciales de su vida. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Respetar las formas tiene que ver también con elegir el camino indicado. Exacto. Si nosotros empezamos cualquier tipo de proceso de reforma o reestructuración del Estado Nacional o de la situación económica del país y empezamos haciéndolo de manera contraria a la Constitución, bueno, eso en realidad lo que va a generar va a ser una gran inseguridad jurídica donde los ciudadanos no van a saber a ciencia cierta cuál es el alcance de esas reformas y, en definitiva, cuál es la ley que rige. Exacto. Es un tema apasionante para conversar verdaderamente y que seguramente lo vamos a tratar en más de una oportunidad este año. Doctor, queremos agradecerle sus minutos, su amabilidad y seguramente vamos a hacer extensiva, como le decía, la charla en otras oportunidades porque tenemos mucha tela para cortar en este 2024. Muy amable, ¿eh? Por favor, a disposición, y le reitero mis mejores deseos para este año que comienza. Igualmente, el doctor Rodrigo López Táiz, destacado abogado constitucionalista de la provincia de Córdoba, que nos ha dado un panorama clarísimo. Digo, más claro, échale agua, ¿no? De la cuestión y de lo que se está discutiendo. Esto para que abramos la cabeza y nos saquemos los fanatismos de encima. Digo, entendamos que hay una ley que respetar y una constitución que respetar. O la respetamos, decimos que hay que respetarla, la respetamos, o decimos que hay que respetarla y
la pasamos por donde nunca da el sol, ¿no? Que parece fuera la voluntad de algunos en estos tiempos.